Gracias por esta invitación de TIPA, de Fundación Telefónica, de ver de cerca este universo que es el de la conservación y esta conservación tan particular que es la que se está tratando en este encuentro. Y en especial, bueno, tener el privilegio de coordinar o de introducir esta mesa integrada por Lino García Morales de la Universidad Europea de Madrid y Fernando Boro del CONICET y de la UBA. ¿En qué orden eligieron intervenir? Perfecto. Entonces, bueno, los dejo con ustedes y después se abre a comentarios. Hola, ¿me escuchan ahora sí? Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como es de práctica, agradezco a los organizadores, la Fundación TIPA Américo Castilla y el espacio Fundación Telefónica por invitarme a compartir este momento con ustedes. No sé si habrán podido ver, aunque estoy en una mesa con un colega tecnólogo con mucha formación en tecnología, yo soy en realidad un historiador que desde hace muchos años fue migrando al terreno de la digitalización de documentación histórica en archivos históricos, bibliotecas, museos. No soy una persona particularmente conocedora de la realidad del mundo del arte ni de sus instituciones. Así que voy a hacer una presentación general de lo que considero que son los riesgos principales de la preservación de cualquier información en formato digital. Y ustedes verán en mis argumentos y probablemente en algunos ejemplos que doy ese sesgo de alguien que viene de archivos históricos y bibliotecas y no del mundo del arte. Bien. Perdón. Siempre que hago una conferencia de estas cosas me gusta empezar con una imagen de fondo muy antigua, para mí es muy bella. Este es un daguerrotipo de las primeras imágenes que tenemos de la ciudad de Buenos Aires. Una ciudad de Buenos Aires que es imposible ver así hoy, donde está esa goleta con dos palos por allá, ahora está la Facultad de Ingeniería de la UBA, o sea, lo que ustedes ven como el Río de la Plata y la costa no es otro que la avenida Paseo Colón. Para los que son de Argentina, de Buenos Aires, esta es una imagen de un daguerrotipo tomado en 1852, además de ser muy linda y muy bella, está ahí para recordarnos, ya que vamos a hablar de la preservación de información digital. Esta imagen, que tiene más de 150 años, está ahí para recordarnos que la información basada en objetos analógicos es muy generosa en su duración, aun cuando durante mucho tiempo no hayamos hecho nada para preservarla, o aun cuando, como en este daguerrotipo, alguna persona bien intencionada en el museo intentó limpiarlo. Ven las rayas, ¿verdad? Es decir, incluso una mala praxis sobre objetos físicos es de algún modo resistida y perduran por ciertas características del mundo físico. Bien. Cuando empezábamos con las tecnologías de digitalización en los archivos y las bibliotecas, quiero decir, a principios, mediados de la década del 90, usábamos lógicamente para pensar estos problemas los conceptos, las herramientas que traíamos de la preservación y la gestión de información de originales físicos en los archivos, las bibliotecas, los museos. De este modo se da, yo me acuerdo de una primera discusión o comparaciones que se daban en aquella época entre las colecciones en microfilm, que era una tecnología estandarizada, estable, conocida para preservar originales en centros de información, versus las nuevas imágenes digitales que aparecían permitidas por las nuevas tecnologías. Pero fíjense que esa discusión estaba planteada de un modo particular, porque lo que hacíamos era comparar las características físicas y la longevidad del microfilm como soporte de información. Como ustedes saben, bajo condiciones de preservación estándar, el microfilm puede durar 500 años, según las pruebas de envejecimiento prematuro, pero en condiciones normales de una empresa y demás, se sabe que los microfilm pueden durar 100 años. Es un lapso razonable. A partir de ahí discutíamos con los discos magneto-ópticos que se estaban usando en el primer proyecto grande del Archivo de Indias en Sevilla en 1992, por ejemplo, cuánto tiempo iba a durar la información de esas imágenes de documentos históricos en los discos magneto-ópticos. La gente de IBM nos decía, bueno, tengan la precaución de recopiar a un nuevo soporte cada 10 años para prevenir problemas con el envejecimiento del soporte. Esta discusión, así como la planteábamos al principio de los 90, es una discusión mal planteada y no nos ayuda mucho a entender el problema.
Este es otro daguerrotipo para los que conocen Buenos Aires. Esta es una imagen tomada de lo que hoy es la Casa Rosada. En aquella época era el viejo fuerte, en donde residía el virrey en la época del virreinato. Hoy, con la tecnología que existe, podríamos crear un soporte digital. Imagínense una especie de CD, DVD, lo que ustedes quieran, con un tipo de materiales tan estables y tan resistentes a cualquier tipo de factores de degradación, que podríamos asegurar tener un soporte de vida casi infinita. Bien, o sea, existe la tecnología para hacer eso, independientemente de los costos. Bien, tal soporte de información digital no resuelve el problema de la preservación digital. No es un problema que en lo esencial dependa de la salud de los soportes. Para entender bien el problema de los riesgos de la información digital y de la preservación de información digital, vamos a tratar de entender un poquito cuál es la naturaleza, si me permiten la licencia poética, la naturaleza de los objetos digitales y del mundo en el que viven. Y para eso vamos a hacer una muy rápida revisión de lo que ya sabemos y todos entendemos intuitivamente, las características de los objetos del mundo físico, que de ahí arrancamos, esa es nuestra formación previa, ¿no? En la preservación tradicional y analógica, en museos, archivos, bibliotecas, todo está muy vinculado al conocimiento de propiedades físico-químicas de los soportes analógicos de información. Papel, microfilm, me imagino que en el caso de los cuadros, por ejemplo, bien, la preservación tiene mucho que ver con un conocimiento de constantes, son leyes que no cambian, de la física y la química. Extendiendo la vida útil de esos soportes, por lo general extendemos la vida útil de la información contenida. No me voy a extender mucho en esto, todos lo entendemos, es algo de nuestro mundo que se puede tocar, ver y oler. Incluso si, yendo a contramano de la razón de ser de la preservación moderna, que es que preservamos para mantener un acceso continuado para nosotros y para las futuras generaciones, tomáramos un original analógico y lo guardáramos atesorado en una caja fuerte, sin dar acceso a nadie por 100, 200, 300 años, en el futuro, cuando se abre la caja fuerte, nuestros descendientes van a poder acceder a la información allí guardada en ese soporte, siempre y cuando el soporte se haya mantenido en buena salud física. Estas son cosas, son muy obvias, pero son cosas propias del mundo analógico, no del digital. En el mundo analógico, los objetos físicos, como contenedores de información, me estoy refiriendo a los papeles, los libros, etc., no están mediados por ninguna tecnología para acceder a la información. Se requiere entender el idioma, en todo caso, y que haya luz para que el sistema visual funcione. Los objetos analógicos son bastante generosos en su capacidad de durar sin ser asistidos, lo que en las instituciones anglosajonas llaman esa actitud de negligencia benigna en una biblioteca o un archivo, que es sin tomar medidas especiales de preservación, pero controlando un acceso razonable, el original puede durar bastantes años antes de entrar en riesgos de degradación. Por otro lado, en el caso de que haya daños, ustedes están viendo acá una imagen de un documento del año 1812 que está roto y manchado. La parte que no está rota y manchada contiene una información que es visible a simple vista y sigue siendo accesible. Otra vez, una característica particular exclusiva del mundo analógico, no del digital. Y por otro lado, en este mundo analógico tenemos normas de preservación bien conocidas y estables, porque hasta donde sabemos las leyes de la física y la química no han cambiado todavía. La pregunta es, ¿hasta dónde los objetos digitales comparten estas características? Nunca vemos los datos digitales, nunca los vemos. Los bits, los bytes, es decir, secuencias, cadenas de ceros y unos, que es la codificación binaria propia del mundo de las computadoras, no la podemos ver nunca, no la entenderíamos. O sea, si en este momento ustedes pueden leer esto, y yo lo veo en una pantalla y el proyector lo proyecta, es porque en el medio tenemos hardware y software que se encarga de representárnoslo a nosotros en una manera analógica, en este caso en el idioma castellano. Si quisiéramos ver lo que realmente hay por detrás y qué es lo que procesa la computadora, son cadenas de ceros y unos incomprensibles para nosotros. Esta naturaleza esencial de la información digital, constituida por ceros y unos, está en el corazón del problema de la preservación digital y de los riesgos de la información digital. Para dar un ejemplo, esta sería una foto del año 1860 del fuerte de Buenos Aires en la Plaza de Mayo,
en copia analógica. Y así la veríamos si pudiéramos acceder al verdadero archivo real de los datos binarios. Por supuesto, estos ceros y unos son una metáfora, ¿no? Porque si esta foto tuviera 6 megapíxeles, yo necesito acá 6 millones de ceros y unos, cosa que no puedo... Es una metáfora, pero todos entendemos, ¿no? Y así, cuando chateamos por internet, las palabras que escribimos y leemos, que vamos recibiendo, no son lo que se trafica por la red. Lo que se trafica por la red son cadenas de ceros y unos que los programas y protocolos de internet saben interpretar y entregárnoslo en una representación analógica final para que los veamos como ese texto en un lenguaje conocido. Lo mismo, esto pasa desde que arranca una computadora. Nunca accedemos ni vemos los datos digitales. Siempre hay hardware y software actuando para traducírnoslo. Entonces, ¿cómo hacemos los humanos para acceder a esos datos codificados que son la esencia de la información digital, cualquiera sea ella? Un cuadro digital como una obra de arte, video, sonido en MP3 u otro formato, lo que sea. Todo lo que interactuamos con computadoras requiere de este proceso realizado por software y hardware. Bien. El acceso a esta información digital formada por ceros y unos, obviamente, esto es muy básico, pero me parece que es importante recordarlo una vez más, solo es posible mediante el uso del hardware y el software apropiado, no cualquier hardware y software, el hardware y software apropiado para entender ese archivo en particular. El software realiza unas operaciones, no nos importa ahora cuáles, que convierten a esos ceros y unos en una representación analógica que se convierte para nosotros en información apreciable, inteligible, algo que porta un sentido, no ceros y unos opacos. Para decirlo metafóricamente, el problema es que el hardware y software actúan todo el tiempo como traductores, están traduciéndonos esa información codificada en ceros y unos a representaciones analógicas que serán fotos, lo que fuere, que vemos en una pantalla, podemos imprimir, o la música que escuchamos desde una computadora. Todo eso es gracias a que existe hardware y software que está actuando como traductores para nosotros. Hasta ahí se entiende todo bien, ¿no? El ejemplo sería así, tenemos ese código de ceros y unos, hay un software en particular que me permite convertirlo en una foto en pantalla, si fuera en otro caso en un texto legible, podría ser en video y sonido. Bien, inmodestamente soy yo cuando hacía las columnas de historia en el programa de Paenza en la tele. Para no tener problemas de copyright me pedí permiso a mí mismo y me dije que sí. Bien, entonces, hardware y software traducen esos datos codificados, insisto, que son la esencia real de la información digital. Y si la tecnología que crea esos traductores se mantuviera muy estable y nosotros tranquilamente pudiéramos usar el mismo software, el mismo traductor, para leer los datos que hoy creamos con un programa y nuestros nietos, bisnietos, dentro de 100 años pueden usar el mismo hardware y software, acá no hay ningún problema. En todo caso, será un problema más parecido al de sostener en buenas condiciones a los soportes y tener alguna redundancia de datos para evitar pérdidas de bits. Y se acabó el problema. Pero como todos sabemos, la tecnología informática se caracteriza por un ciclo de cambio muy rápido en hardware y software. Todos lo vivimos como usuarios, el tiempo promedio que nos dura una computadora y sus aplicaciones. Esto es mucho más impactante en programas de digitalización de instituciones que se mueven a gran escala. Es mucho más impactante que lo que es para nosotros como usuarios comunes. Entonces, el hecho de este cambio tecnológico tan rápido, para seguir con la metáfora del traductor, es como si nuestro traductor se muere muy rápido, y los nuevos traductores que lo vienen a reemplazar no siempre entienden bien ese código que había hecho el otro traductor. Empiezan a traducir con algunos errores o inconsistencias. Y si no hacemos nada y dejamos ese archivo original así como estuvo, dejando pasar un cierto tiempo, el software del futuro es probable que ni siquiera pueda entender nada de ese código. Este es, digamos, resumidamente el problema. Yo puse ahí un ejemplo. Nosotros en la historia de la humanidad tenemos casos de sociedades que generaron lenguas, incluso con una gran expansión, como el latín del Imperio Romano, que tardó siglos en convertirse en una lengua muerta, en procesos sociales, claro, de muy larga duración, son problemas de las culturas, no de las tecnologías.
Entonces, para exagerar un poco este ejemplo, lo que nos está pasando con la obsolescencia tecnológica de los software y las codificaciones de los archivos, o sea, ¿qué son estas codificaciones? El JPG, el TIFF, el WAV, el MP3, son todas codificaciones de ceros y unos. La rapidez con que cambian es como si estuviéramos creando lenguas muertas a una velocidad asombrosa, medido en términos de la historia de las culturas. Y este es el problema que tenemos que enfrentar. Nosotros podríamos tener, como dije antes, información guardada sin ningún daño en antiguos soportes que hoy son obsoletos, disquetes de 5 1/4, tarjetas perforadas de la década del 60, los disquetes flexibles de 8 pulgadas y pico. Bueno, ¿a qué museo vamos para conseguir acceso a esa información? Es posible que no haya ninguna degradación del soporte y sin embargo esa información ya está inaccesible para nosotros. Y acá viene el problema de la preservación digital. Si nosotros perdemos el acceso, no por un daño en el soporte, no porque esté en mal estado la información original, si perdemos el acceso por razones tecnológicas, de obsolescencia, de que el traductor ya no entiende, de que me desapareció el dispositivo que me permite leer un CD o un disquete, si por cualquiera de esas cosas perdemos el acceso, es una pérdida del acceso comparable a un incendio devastador en un museo que tiene cuadros físicos o documentos de archivo. Hay muchos ejemplos de pérdida de información así. En Argentina y en los Estados Unidos se perdieron censos completos de la década del 60 por estar en tarjetas perforadas que nadie se ocupó de migrar a tiempo a otros soportes de información para correr con la tecnología. Esta obsolescencia tecnológica, que esa es la amenaza que tenemos, implica un alto riesgo de pérdida y nos obliga a realizar algunas acciones de preservación ahora, no voy a ponerme a detallar, pero digo, es importante saber, cuando uno empieza a usar tecnología digital o a digitalizar en un museo y la información es de carácter permanente y la queremos guardar, tenemos que saber que enfrentamos el problema de la preservación digital de entrada. No nos va a dar todo ese tiempo, no tiene el mundo digital esa generosidad del documento antiguo que tiene 100 años, 200 años y todavía la información es accesible y después de 100 años todavía podemos pensar qué vamos a hacer para preservarlo. Esta ventana de oportunidad en el mundo digital es mucho más breve y entonces en todas las instituciones que enfrentan este problema se está buscando la manera normalizada y estandarizada de generar información cuando se inicia la colección digital, para tener registrar una serie de datos que importan para una gestión de largo plazo de los archivos digitales. Resumiendo, y acá estoy parafraseando a Paul Conway, un pionero del pensamiento de la preservación digital, que trabajó muchos años como bibliotecario en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, ahora está en otra. El problema de la preservación digital es la preservación del acceso, o mejor dicho, la preservación del carácter accesible de esa información codificada en ceros y unos, que para nosotros son datos opacos, no transparentes, no información. Muy rápidamente, les voy a mencionar muy rápidamente cuáles son las estrategias de preservación digital que se están usando en las instituciones que enfrentan estos problemas. Aunque yo las dividí en estrategias de corto plazo y de largo plazo, en realidad algunos autores nos recuerdan que la preservación digital es una serie de medidas y estrategias de corto plazo para enfrentar un problema de largo plazo. Es decir, que todo lo que estamos haciendo son medidas de corto plazo para enfrentar un problema de largo plazo. Desde el lugar más básico es preservar los soportes, haciendo muchas copias redundantes, generando copias de refresco según determinadas agendas para mantener en buena salud la información. Esto podría ser desde gente que guarda en discos ópticos que no están pensados para la preservación, hasta el cambio de tecnología de los servidores, donde hay servidores de almacenamiento. Preservar la integridad de la cadena de bit haciendo chequeos, son cosas que los informáticos conocen muy bien, son rutinas automáticas. Lo que todavía no sabemos muy bien qué hacer es cuando ese chequeo nos dice este archivo está corrupto, digamos, pero por lo menos lo sabemos a tiempo. Usar formatos de archivo universales, en lo posible no propietarios, que muchísimo software pueda entender y abrir hoy en día. En el caso de las imágenes, el TIFF es un estándar de facto, aunque es poseída la patente por Adobe. Adobe hace tiempo que liberó el código fuente y es accesible a cualquier programador.
Y si todo esto fallara, todavía existen empresas que se dedican a hacer arqueología digital, pero esto es muy caro, no siempre funciona y obviamente no puede ser tomado como una política de preservación responsable, dejar que las cosas se rompan y llamar a una empresa a ver si puede recuperar algún dato de los discos, ¿no? Y de largo plazo, les diría que una de las cosas más importantes en que se ha avanzado en los últimos 15 años respecto de la preservación digital tiene que ver con registrar información de todo tipo de las colecciones digitales que estamos gestionando y queremos preservar. Para esto han surgido esquemas de metadatos en XML. Esos esquemas de metadatos, algunos son para las típicas descripciones que una comunidad tiene para sus objetos. Por ejemplo, en las bibliotecas hay esquemas de metadatos para describir los libros, ¿sí? Lo que llamábamos antes los catálogos bibliográficos. Pero, qué sé yo, la comunidad de cierta especialidad médica puede que tenga otros esquemas de metadatos. Lo cierto es que en los últimos años han surgido esquemas de metadatos que ya no solo describen la información para una comunidad de usuarios, sino que además son esquemas de metadatos específicos para gestionar la preservación digital, para gestionar en el largo plazo estos archivos digitales. Y ahí ya estamos recuperando información técnica y del entorno técnico que permitió generar esos archivos, cosa de que en el futuro siempre tengamos toda la información guardada que permita de algún modo reactivar o reproducir aquel entorno tecnológico en el que el archivo era accesible. Lo que, como ustedes están viendo, lo que estamos haciendo es registrar información para poder cumplir con que los archivos se mantengan accesibles en el tiempo, pese a los cambios en el hardware y software. Y básicamente las dos grandes líneas de pensamiento en preservación son migración o emulación. Muy rápido voy a esto. Diana, ¿me quedarán 10 minutos? ¿5? Sí. 5, ok, vamos a ajustar todo fríamente calculado. Bien. Entonces, la migración básicamente lo que dice es, si la tecnología cambia, mis traductores se mueren, lo que necesito es tomar los archivos digitales de hoy, vamos a suponer los TIFF, un ejemplo sencillo, los TIFF con imágenes de hoy, y vamos a ir monitoreando cómo evoluciona la tecnología. Si en el futuro me aparece un formato más eficiente, que el TIFF, y en todo el mundo se va abandonando el uso del TIFF, antes de que se vuelva obsoleto el TIFF, lo migraremos con algún software a ese nuevo formato y tan contentos seguimos corriendo con la tecnología. Esta es la alternativa de la migración, es la conversión del formato. Se está usando en algunas instituciones particularmente para colecciones de imágenes fijas, como las que salen de los escáneres o las cámaras fotográficas digitales. Como ustedes se dan cuenta, las imágenes fijas no tienen el problema de la variable tiempo metida en el medio. La otra alternativa es la emulación. Los defensores de la emulación nos dicen, si nosotros migramos el archivo del formato A un formato B, corremos el riesgo de que se produzcan algunas incompatibilidades o inadecuaciones y que el resultado en el archivo B no sea exactamente idéntico al original. Y como hay que seguir migrando, porque la tecnología no para de cambiar y evolucionar, cuando cambiamos del B al C, del C al D, esas incompatibilidades se pueden ir agravando hasta el punto de llegar a un momento en que lo que tenemos ya no es una copia fiel del archivo original. El cuadro, el documento, lo que fuere. ¿Se entiende? Frente a esto lo que dicen es, más bien vamos a preservar el entorno tecnológico original en el que se crearon esos archivos. Entonces yo no tengo que migrar los archivos, mi código va a quedar siempre igual, siempre voy a tener el TIFF, el JPG. ¿Cómo se hace esto? Como es imposible armar un museo de hardware y software y que todo siga funcionando, se desarrollan máquinas virtuales, software, que permite correr en las computadoras actuales entornos de hardware y software de hace 20, 25 años. Hay una prueba de concepto hecha por la Biblioteca Nacional de Holanda, muy activa en estas cosas, creó un software que se llama Dioscuri. Bueno, ahí está la dirección donde le pueden ir a buscar, es software libre, se puede probar, que emula en máquinas actuales el comportamiento de una computadora XT con DOS. En realidad esto es una prueba de concepto, por ahora yo no conozco que tenga una gran aplicación y se tendría que garantizar, es muy interesante, pero se tendría que garantizar que estos emuladores siguen desarrollándose en el tiempo para seguir emulando a las nuevas generaciones de hardware y software
Y para esto tendría que haber un compromiso, apoyo de los gobiernos, etcétera, para asegurarnos de que siempre va a haber emuladores y no necesitamos recodificar los archivos que queremos preservar. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Porque voy un poquito rápido. Bien. Y por atrás de todo esto, lo que nadie discute, insisto una vez más, es en los esquemas de metadatos. Necesitamos producir y registrar mucha información que nos permita gestionar en el tiempo los archivos digitales. Yo creo que ya estoy cerca. Estoy cerca. Bueno, esto podemos pasarlo rápidamente. Simplemente esto le interesa más a las instituciones que están con proyectos de digitalización. Es para recordar que hay mucha más experiencia en el mundo digitalizando imágenes fijas, documentos, libros, etcétera, que se viene haciendo desde el principio del 90. No tanta experiencia en la digitalización de archivos de video y sonido analógico, aunque hay un movimiento creciente. Y el área más desafiante es el de los archivos fílmicos, de las películas de 35, 16 milímetros, donde ni la propia industria de Hollywood, que considera que eso es un patrimonio comercial porque es vendible, las películas históricas, no se han puesto de acuerdo todavía con los estándares técnicos y las maneras de gestionar en el tiempo archivos fílmicos digitalizados. Acá digamos, es todavía un área muy desafiante y también es desafiante el costo de los sistemas de almacenamiento. Cuando uno digitaliza una película, por ejemplo, hoy podríamos decir, vamos a digitalizar cada cuadrito de 35 milímetros a la máxima resolución que nos permiten los escáneres fílmicos de hoy. Cuando multiplicamos eso por la cantidad de frames que tiene una película, nos da unos tamaños realmente desafiantes, por lo menos para cualquier cosa que no sea una institución muy grande y con muchos recursos. Pero es un imperativo de preservación que al digitalizar originales analógicos se lo haga generando archivos de mucha calidad e información visual. Trabajamos con estándares relativamente altos, que es una de las maneras de tratar de garantizar una larga vida a eso que digitalizamos. Bien, también hay proyectos en el mundo para digitalizar sitios web valiosos para cada país y hay bibliotecas nacionales que están cumpliendo estas tareas. Yo ya voy a ir terminando acá, esto ya más o menos lo dije, así que pongo la última foto y les agradezco mucho por la paciencia. Gracias por la puntualidad y la presentación tan dinámica de Fernando. Y damos paso ahora a Lino García Morales de la Universidad Europea de Madrid, España, con una estrategia de conservación evolutiva del arte digital. Aquí lo tengo, ¿no? Se oye, ¿no? Bueno, buenas tardes. También mis agradecimientos a la organización de estas jornadas que son impresionantes, o sea, de primera línea los ponentes que han invitado y muy interesantes. Y bueno, yo quiero hablarles de una estrategia que tiene que ver un poco, está más enmarcada dentro de lo que es el arte digital. O sea, no arte contemporáneo, no nuevos medios, sino solo una parte, que es el arte digital. Y hablo de conservación evolutiva para realzar la importancia que tiene bueno, de hecho, este concepto no es nuevo, el variable media introdujo el concepto, ¿no?, de la permanencia a través del cambio. O sea, y este concepto es fundamental para el arte digital, ¿no? Y quiero que quede como resaltado. En concreto, en el arte digital, los bienes, o sea, las obras de arte digital, tienen una característica particular y es que necesitan energía para su epifanía, para manifestarse. Es decir, no es posible, todas las obras de arte digital contienen pues algún computador, procesador, dispositivo inteligente en general que consume información probablemente en forma binaria, la traduciría a través de traductores del mundo analógico al mundo digital, la procesa, la almacena y también genera nueva información. Y esto condiciona muchas de las técnicas y muchos de los problemas que supone la conservación del arte digital. La fórmula conceptual de la conservación está basada
está basado en, bueno, este esquema es un gráfico que más o menos ilustra la teoría tradicional de la teoría del restauro, por ejemplo, ¿no? De la teoría tradicional de la conservación. Y está basado, o sea, aparte de que todos los procesos de conservación están orientados a un bien que es materia. Esa es la esencia de... Aquí se representa en una caja negra lo que es materia, con lo cual funcionalmente se puede dividir, digamos, ese bien de forma lógica, abstracta, conceptual, se puede dividir en que hay una parte de ese bien que funciona como aspecto y hay otra parte que funciona como estructura, llamémosle imagen y soporte, ¿no? Con lo cual el soporte en sí no porta información simbólica, actúa única y exclusivamente como soporte de la imagen, que es lo que transmite el concepto estético o lo que fuera, ¿no? Bueno, antes de seguir, me gustaría hacer una especie de aclaración con respecto a los términos que utilizo para que no haya confusión, ¿no? Cuando hablo de conservación, me refiero a aquellas actividades relacionadas con mantener la eficiencia del bien. Cuando hablo de restauración, me refiero a aquellas actividades que normalmente son muy parecidas a las de conservación, pero que están orientadas a restablecer la eficiencia del bien. Es decir, supone que ha habido una degradación, una ruptura importante que ha perdido su función, ¿vale? Y cuando hablo de preservación, me refiero a la conservación, que toda conservación, por supuesto, es preventiva. Me refiero a cuando o sea, haciendo referencia a la influencia del medio sobre la pieza, ¿no? Normalmente la estrategia más básica de la preservación es el aislamiento. La introducción de la variable tiempo en las obras tiene una importancia muy grande. Cuando es involuntaria, es decir, cuando no la introduce el artista, sino que se introduce por poco aislamiento, es decir, actúan factores químicos, de envejecimiento natural, físicos, etcétera, pues tienen sentido todas estas funciones de conservación, de restauración e incluso de preservación, ¿no? Sin embargo, el problema en el arte digital surge porque cuando el artista es quien introduce, es profeso la variable tiempo. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues que al introducir la variable tiempo, pues está introduciendo la necesidad de utilizar algún tipo de tecnología que proporcione la energía suficiente o necesaria para que la obra se manifieste, ¿no? Por ejemplo, en una fotografía no se necesita ningún dispositivo especial. ¿Por qué? Porque es una impresión química en una determinada sustancia, materia. Sin embargo, cuando agregamos la variable tiempo, ya necesitamos de algún aparato para poder visualizar eso. En el caso del arte digital, energía eléctrica, que bueno, también podemos hacerlo con energía mecánica, con aparatos que giran y podemos ver la imagen en movimiento, ¿no? Pero ya se necesita una energía. En el caso del arte digital, esa energía normalmente es eléctrica, ¿vale? Aunque es la base, o sea, puede coexistir con otros tipos de energía. Con lo cual, si la fórmula conceptual tradicional está orientada al bien, que es única y exclusivamente materia, evidentemente no es apropiada para manejar los problemas que tiene el arte digital. Antes Fernando ha hablado de la obsolescencia tecnológica. Al introducir la tecnología, evidentemente estamos introduciendo esa temporalidad y sabemos perfectamente que todo tiene una fecha de caducidad. Lo más triste es que esa fecha de caducidad es programada, es decir, los fabricantes hacen las cosas para que lo usemos durante un tiempo y cuando acaba ese tiempo, pues los teléfonos móviles dejarán de funcionar y es que es un hecho en España. O sea, me estaba comentando antes un compañero que ya aquí existe la televisión digital, ¿no? Bueno, pues en España ya no existe la televisión analógica, o sea, ya la han cortado, ya no se emite en analógico, con lo cual incluso para tratar obras de arte electrónico, como puede ser videoarte o videoinstalaciones, hay que hacer una migración a lo digital si se quiere que eso continúe con vida, ¿no? Lo cual la implicación es muy importante. Una especie de apertura de la fórmula conceptual tradicional a el modelo de bien contemporáneo podría ser este, ¿no? Aquí se agrega, pues, dos partes funcionales de la estructura, que serían los datos y los procesos, y están en un cuadro blanco.
no negro. Eso significa que esos datos y esos procesos, como bien explicó Fernando antes, son inmateriales. Los unos y los ceros no existen, es un problema lógico. Lo que existen son unos niveles de voltaje que activan determinados circuitos, no existen. Entonces aquí se introducen una serie de conceptos como son pues la intangibilidad, o sea, lo intangible, lo inmaterial, y que también vienen a agravar aún más el... Pero estos datos y estos procesos, o sea, los datos, bueno, antes Fernando también ha hablado de lo que son los datos, con lo cual no me voy a repetir, y los procesos son pues aquellas secuencias, aquellos procesos que actúan sobre los datos, transforman los datos que recibe a unos datos que genera, ¿no? Bueno, pues eso entra dentro de lo que es la estructura y, sin embargo, no es material. Y esto que he puesto aquí con líneas puntuadas significa que puede ser material, pero puede que no. Por ejemplo, en el caso de las videoinstalaciones, no solo la imagen es inmaterial. La imagen necesita enchufar a la corriente para poderla ver y necesita un aparato para poderla ver. Eso es inmaterial, la imagen. Pero lo que sí puede ser material es que parte del aspecto está en la propia televisión, ¿no? Bueno, con lo cual, en realidad, esto sería una especie de conjunto que abarca como subconjunto las técnicas tradicionales, ¿no? O sea, tampoco hay que renegar el pasado porque es muy útil todo lo que se ha desarrollado en base a esto, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos que el objeto de restauración se centra en el aspecto. Estoy hablando de fórmula conceptual funcional. ¿Esto qué significa? Pues esto tiene una connotación en la cual es posible que haya pues quien no esté de acuerdo, ¿no? Pero la connotación que tiene es que cuando la estructura, cuando lo que funciona como soporte no tiene valor simbólico, o parte de la estructura, o el todo como la estructura, pues debe ser susceptible de reemplazar. Es decir, nos vamos a centrar en que lo que tiene que quedar, digamos, permanecer en el tiempo es la imagen, es lo que nos comunica perceptualmente la idea del artista, ¿vale? Bueno, basado... basado en esta fórmula, entonces tendríamos que el bien lo podemos tratar como el objeto de restauración. Bueno, también podemos usar el término restauración en mayúsculas, como lo utiliza Salvador Muñoz Viñas, para agrupar todas las actividades relacionadas con preservación, conservación y restauración, ¿vale? Pues resulta que nuestro objeto, digamos, funcionalmente, pues tiene dos partes. Una que es el objeto signo, que actúa como valor simbólico, que es lo que nos interesa preservar, y otro que podemos llamar objeto sistema, que es lo que hace que funcione, es el soporte, ¿vale? Bueno, el objetivo aquí, el reto aquí es que ese objeto sistema, al ser un objeto tecnológico, pues tiene problemas de la obsolescencia tecnológica, y por otra parte, también la forma de hacer que eso funcione de determinada manera también influye en la conservación. Es decir, el mismo objeto sistema se puede hacer desde muchos puntos de vista diferentes, y algunos puntos de vista serán más adecuados para la conservación y otros menos adecuados e incluso incorrectos. Si no existe una metodología universal, única, que, digamos, facilite esa labor de... Por último, debo decir que si esto se entiende como un objeto sistema, es algo funcional, que en este caso estamos hablando de que tiene un ordenador o lo que fuera, en el momento en que un museo adquiere una pieza, esa obra como un sistema probablemente necesite una etapa de prueba, de eliminación de fallos, etcétera, que se trunca en el momento en que el museo adquiere la pieza. Con lo cual, de hecho, lo que está adquiriendo es algo que en principio es susceptible de fallar. Y esto es una realidad, vamos. Bueno, como he dicho antes, el término de conservación evolutiva, pues aquí se basa pues que el objeto de restauración es exactamente el aspecto y no la estructura. Es decir, la estructura es susceptible de restaurar en cuanto... susceptible de restaurar no, es importante restaurar, es importante tener en cuenta en cuanto actúa como aspecto, pero si no lo hace,
pues lo que nos interesa es lo intangible, lo procesual, lo inestable y lo inmaterial, ¿vale? Y ese es el reto, el gran reto. Bueno, esto lo he dicho antes. Otra cosa que quería decir, y tiene que ver con el proyecto de variable media, es que este término de evolución es importantísimo porque la obra, si no evoluciona, pues nos encontraremos con los problemas de que la propia obsolescencia tecnológica nos va a decir, bueno, pues ahora no va a funcionar porque ya no existe este soporte, no existe aquel otro, ¿no? Con lo cual, no solo debe evolucionar, sino que tiene que evolucionar, y esa necesidad, esa obligación debe hacerse de una forma que facilite al museo esa labor. Ese es el planteamiento de la conservación evolutiva. Debe adaptarse a las nuevas y futuras tecnologías de una forma completamente ordinaria, es decir, que no sorprenda cuando haya un cambio, ¿no? Bueno, de las estrategias que habitualmente se utilizan, ha hablado Fernando de la emulación y de la migración. En el arte digital también existen esas mismas estrategias. Estas son básicamente las cuatro estrategias que se manejan, ¿no? Hay alguna variante, pero vamos, son lo fundamental. La sustitución se basa simplemente en acumular objetos o partes del objeto para cuando en el momento en que haga falta se rompa o no funcione, pues se reemplaza y se acabó el problema, ¿no? Eso tiene muchos problemas. Tiene un problema de un gasto de almacenamiento, etcétera, y tiene un problema de que incluso puede llegar un momento en que no haya más, ¿no? También se ha tratado antes y se han puesto ejemplos con las obras de Flavín, etcétera. En el caso de la emulación y la migración, si bien es verdad que garantiza bueno, pues, alargar la vida del objeto, no garantiza la imagen. Es decir, ni la emulación ni la migración garantiza que la percepción que vayamos a tener de la pieza se mantenga. Ninguna de las dos. Y esa es la grave debilidad de esto, ¿no? Y por último está la reinterpretación, que es la estrategia más atrevida, ¿no? Porque, bueno, en realidad ya no se trata de mantener el bien ni de conservar el bien, sino se trata de reinterpretarlo, ¿no? El versionado es uno de los ejemplos de la reinterpretación. Entonces, bueno, la idea ¿sería posible construir una estrategia que, digamos, sea resistente a la obsolescencia tecnológica y que a su vez facilite una metodología que garantice al museo esa evolución? Bueno, esa estrategia le hemos llamado recreación y la idea es que facilite ese versionado evolutivo aislando lo que es la estructura del aspecto, pero o sea, mantener la eficiencia funcional como objeto sistema a la vez que preserva el valor simbólico, o sea, como objeto signo, ¿no? Esa es la idea de la recreación. Es decir, la recreación es una especie de ampliación de la emulación en cuanto utiliza el concepto de virtualidad que utiliza la emulación, ¿no? La emulación normalmente, bueno, lo explicó Fernando, no lo voy a repetir, pero normalmente mediante software, digamos que hace que siga funcionando lo que ya no debería funcionar con el nuevo equipamiento, ¿no? Sin embargo, la recreación va un paso más allá, porque no propone una máquina virtual, sino una maquinaria virtual en el sentido de cambiar la filosofía del hardware cuando exista hardware. ¿Por qué? Porque hay formas de tratar con el hardware que, digamos, son más propicias a la conservación que otras, ¿no? A3 es una metodología que se desarrolló, vale, para ese método de recreación. Y se basa, bueno, básicamente en dos cosas. Por un lado está la infraestructura tecnológica, que se supone que es lo que va a luchar contra la obsolescencia, va a ser resistente a la obsolescencia tecnológica, y por otro lado, una superestructura metodológica que lo que va a aportar es los mecanismos para poder desarrollar una obra y que sea conservable, entre comillas, ¿no? Este es el típico objeto sistema que nos encontramos en cualquier obra de arte digital. Ese círculo representa, pues, una entidad, un sistema. Puede tener uno o varios ordenadores, en este caso es un ordenador. Las bolas grises estas son los terminales, su contacto con el mundo exterior, y está centralizado. Eso significa que cuando eso tiene un fallo o un problema, se cae la obra, desaparece la obra. Y el otro enfoque sería, pues, distribuir esa centralización, ¿no? ¿Cómo? Pues, mediante una serie de
otros elementos que, digamos, actúen como no adquieran todas las funciones, sino solo parte y colaboren entre sí para conseguir un objetivo más complejo, ¿no? Aquí se introducen dos conceptos, uno es los componentes o cube y los otros son las interacciones entre los componentes. Podemos verlo como una especie de cajas negras en el sentido de que no sabemos cómo lo hace, pero sí sabemos qué hace y qué datos, qué información recibe y qué información debe generar, ¿no? Bueno, en la superestructura metodológica, la primera parte es el modelo. El modelo, única y exclusivamente lo que intenta es algo que Salvador Muñoz Viña llama conservación informacional, que es poner ese objeto sistema en función de única y exclusivamente de información. Fíjense que es posible definir todo lo que ocurre en un sistema solo a través de datos. Bueno, resulta que esos datos no son obsolescentes, no se van a gastar, ni se van, es información, ¿vale? Y eso es muy importante, tener esa visión. Bueno, no me voy a extender, estos son procesos y estos son terminales y esto es una especie de refinamiento en el cual yo voy subdividiendo funcionalmente lo que hacen esos procesos, ¿vale? En una segunda etapa de diseño, pues se lleva a nivel de algoritmo, de una secuencia de procesos, que es lo que debe hacer, pues cómo se deben implementar esas funciones, ¿no? Y se reparten en forma de servicios, es decir, cada componente, cada cube, hace unos servicios y se comunica con los otros e intercambian información, ¿vale? Con lo cual, finalmente, en la implementación, o sea, ya en la fase de síntesis, cuando se va a generar la pieza o cuando se va a recrear, bueno, pues se puede distribuir, por ejemplo, esto significa los que están en el mismo color que pertenecen a un mismo sistema y, sin embargo, fíjense que hay dos sistemas dentro de uno, ¿no? Aquí tendríamos, por ejemplo, 4 sistemas que colaboran entre sí para crear lo que antes tenía uno solo. Y bueno, y por último, entendemos que la recreación permite esa intervención funcional progresiva, es decir, resistente al paso del tiempo. Por otro lado, la tecnología esta, la A3, tiene un carácter modular, escalable y universal, lo cual nos permite incluso reutilizar cosas de una pieza a otra. Se basa en modelos de integración y de interconexión de sistemas abiertos, con lo cual todo esto está muy relacionado también con el código libre, en fin, tecnologías que, digamos, lo que buscan es la interconexión. Ofrece a los artistas, especialistas, conservadores y todo, ya termino, las herramientas para incluso documentar algo que no he dicho, pero cuando la parte de modelo, el obtener la información, el extraer la información de lo que es el sistema, te permite tener una visión, una documentación de la obra desde otro punto de vista y una documentación además útil para la conservación, ¿no? Bueno, la infraestructura tecnológica es resistente a la obsolescencia porque está preparada para migrar y de hecho debe hacerlo a X tiempo. Y por último, bueno, pues se basa en el paradigma de los sistemas complejos y garantiza pues eso, la conservación evolutiva del objeto. Mañana le hablaremos de un caso de estudio que, bueno, lo estamos basando en este tipo, es una especie de evaluación para ver cómo funciona en este tipo de estrategias. Muchas gracias. No hay tanto. Es un área bien compleja. Seguramente también entre ustedes dos puedan establecer algún tipo de diálogo. A mí se me aparecía, mientras se van animando a preguntar, que siempre suele ocurrir esto, ¿no? Se me aparecían, o me llamaban la atención ciertos subrayados que aparecían de algún modo en las dos intervenciones respecto, bueno, de la intangibilidad de todos estos objetos y del problema de su preservación. Pero hay un aspecto clave, por lo menos desde mi escucha, y retomando incluso cosas que se discutieron aquí mismo cuando se inauguró, en una charla que dio la curadora de la exposición, que en este momento está aquí en Telefónica, que es el lugar del valor simbólico del soporte y en qué medida esto comunica la idea del artista, que por lo menos para quienes estamos en el mundo de las artes visuales no es una cuestión menor. Y recuerdo
disculpen si tal vez esto ya salió en la mañana, pero recuerdo que justamente uno de los problemas fue el montaje de la obra de Nam June Paik y poder reponer este tipo de dispositivo para exhibirla, para que la obra se produjera. Y me parece que ahí hay una discusión interesante desde el lugar de las artes visuales. Bueno, hay artistas como Pai pues que, digamos, son más flexibles para, o sea, no les interesa que se cambie la tecnología, por ejemplo, ¿no? O sea, igual si Pai viviera y se le preguntara, ¿qué hacemos? Él diría, pues hacemos una versión, ¿con qué tele? Pues con la que haya, con plasma, con lo que fuera, ¿no? No tenía esa actitud. Mañana, por ejemplo, hablaré de una pieza que es de una videoinstalación de Bob Foster, que incluso a pesar de ser un Fluxus, que probablemente tendría la misma actitud, es decir, me da igual, pero resulta que ha muerto. Y el museo adquiere la responsabilidad por la ley de patrimonio de mantener la obra que ha adquirido cuando la compró. Entonces, ahí no se puede tomar esa decisión, porque la ley de patrimonio obliga, igual eso también es revisable y cuestionable, ¿no? Pero impone una cierta actitud hacia esa pieza. Entonces, bueno, ese es otro debate abierto, ¿no? O sea, hasta qué punto... Pero lo cierto es que en ese caso, incluso aún cuando es pensable en que él pudiera decir, no me importa que se utilice otra tecnología, pues hay que utilizar otra estrategia, ¿no? Entonces, bueno, eso también depende un poco del artista. Incluso hay veces que hay artistas que creen que hay una parte de la estructura, pero que a su vez actúa también como imagen y que no se puede cambiar porque cambiaría la idea y pues hay quien no. El problema está en cuando no se cuenta con esa información. Con lo cual parte de la conservación sería también registrar toda esa información de parte de los artistas, de qué lugar le asignan al soporte, qué lugar a... De hecho, hay muchos proyectos abiertos alrededor de eso, que tiene que ver con la documentación, ¿no? O sea, intentar... Y también se habló aquí por la mañana de que eso por un lado es bueno, pero por otro lado es malo, porque también el artista puede complicarlo todo en un momento dado. Es cierto. O sea, igual tienes una solución más o menos viable y el artista dice que no, que quiere hacer otra cosa y por la ley de la propiedad intelectual también es... O sea, hay una especie de conflicto entre la ley de propiedad intelectual, la ley de patrimonio y la labor de conservación, ¿no? Es complejo. En el arte digital lo que ocurre es que además es más complejo todavía porque es interdisciplinar, es transdisciplinar incluso y que requiere digamos, la actuación del comisario, del artista, del conservador, o sea, de mucha más gente. E incluso no es solo un problema de conservación, también podríamos estar hablando aquí otra hora de exposición. Muchos problemas con el arte digital. Si quieres. Bueno, yo puedo hacer un comentario de eso, por supuesto, no desde el punto de vista de las cuestiones artísticas, que ignoro por completo. Sí en el sentido de que el problema del soporte en los archivos históricos, los museos, las bibliotecas, uno podría decir que estamos entendiendo de que en el mundo digital, como yo decía antes, la esencia de aquello que va a aportar el mensaje, si yo tengo la tecnología adecuada para reproducirlo, está en esa codificación. El soporte es bastante irrelevante desde este punto de vista, dado que a cualquier archivo, imagínense los documentos digitalizados de un archivo histórico con 200, 300 años, nosotros podemos migrarlos a cualquiera otro formato de archivo, y que en principio luzcan exactamente igual y no pierdan propiedades visuales significativas. A diferencia del documento original de 300 años, donde la tinta penetró en el papel y hay una conexión íntima entre el soporte y el contenido de información, en el mundo digital la codificación se ha escindido, o sea, aquello que porta la información, si es bien interpretado por un software, se ha escindido del soporte. En ese sentido el soporte es bastante irrelevante. Y como no hay un hecho de una manifestación artística donde un creador le ha dado una cierta característica única que puede intervenir, como ustedes bien están diciendo, en el caso nuestro el problema es que la copia sea fiel.
y que se reproduzca con el mismo look and feel y con la misma interacción que la primera vez, como fue creada, ¿no? Claro, de todos modos, en tu intervención, cuando hablabas del problema de las imágenes que incluyen la variable de tiempo, sí, y ahí hablabas del peso que adquiría cada fotograma de un film, ahí hiciste un subrayado sobre el espesor que tenía que tener, o sea, no dijiste el espesor, esta es mi traducción a mis términos, que a mí se me representó la cantidad de planos que hay en cada una de las imágenes, que según la manera en que queden registrados, van a darnos una calidad del tercer hombre, que no sé, hablaste de eso y pensé en el tercer hombre y en esas escenas brumosas y húmedas, u otra, ¿no? Entonces me parece que ahí el tema del soporte y sus traslaciones o migraciones, o bueno, estos matices terminológicos que ustedes utilizaron, ocupan también un lugar no menor. Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo no sé si quedó claro, cuando yo hablaba, digamos, de las estrategias de preservación digital, tanto la emulación como la migración, yo tengo que aclarar que lo consideramos una hipótesis que se va a ir demostrando en el futuro. Hoy no estamos seguros de que eso efectivamente funcione desde el principio de la copia fiel que se usa en archivología o en las bibliotecas. Es una hipótesis y se está trabajando. No hay recetas sencillas, este es un campo que evoluciona muy rápidamente. En algunos casos se ha avanzado bastante, en otros seguimos siendo desafiados por la velocidad del cambio tecnológico y, digamos, y también porque falta mucho más trabajo en las instituciones y que desarrolle, o sea, obviamente que los tecnólogos y la gente formada en las cuestiones informáticas son unos aliados de primer orden, pero es importante en las instituciones culturales aprender a desarrollar un lenguaje en común entre los que venimos del arte o de las ciencias sociales, humanas o de la ciencia de la información y la gente más experta en tecnología, porque tampoco el primer día eso se consigue y tenemos que, digamos, conseguir un terreno y un diálogo en común para poder plantearnos objetivos bien compartidos por todos, ¿no? Sin duda. Quería hacer un comentario que, bueno, en el caso de lo que habla Fernando, ¿no?, de la preservación de la información, esa información se convierte, de hecho, adquiere valor simbólico. O sea, llega un momento en que también es un objeto museable y, de hecho, en el arte digital puede reemplazar, también es cuestionable con qué valor, pero puede reemplazar incluso al objeto original. O sea, si una pieza, cuando se apague una tele de una obra que ya no es sustituible, que ya no hay nada que hacer, ¿qué haces? ¿La pones apagada o la documentas y pones la documentación? Pues en ese momento, eso, bueno, se le podría llamar congelación porque quita la variable tiempo, o sea, hasta aquí, se acabó. Entonces, en ese momento, bueno, pues digamos que está generando un nuevo objeto signo, ¿no? Solo eso. Sí, Daniel. Sí, la pregunta es, ¿ustedes creen que en un futuro cercano, con los superservidores, en el sentido de grandes capacidades de almacenamiento, gran velocidad de procesamiento, no se va a superponer en algún momento el concepto de digital y analógico, en términos, por ejemplo, de series matemáticas o directamente fórmulas matemáticas que representen a la imagen? Mira, eso es una pregunta muy... Toma. Perdón. Es que este tiene mucho volumen. Es una pregunta muy interesante. La transcodificación, o sea, el paso de lo analógico a digital, es válida siempre y cuando no introduzca índices. Es decir, siempre va a introducir una pérdida, pero si esa pérdida es perceptualmente despreciable, digamos que es exactamente equivalente, ¿vale? El problema está en que hoy por hoy, por ejemplo, existe la tecnología suficiente de sobra para hacer eso, por ejemplo, con el audio, con la imagen, bueno, cada vez se va acercando más, con el vídeo creo que todavía le falta y llegará el momento en que
digamos, es más, lo que voy a decir es más grave, pero es que llegará el momento de fin de la era analógica, o sea, porque lo estamos viendo. Porque el mundo es analógico, pero su interpretación, debido a la transcodificación que efectivamente permite entenderlo de forma digital, es más barato. Con lo cual, toda la tecnología se está desarrollando. Yo les comenté y lo repito, en España se acabó la televisión analógica. Va a ocurrir con la radio. ¿Qué hacemos con las obras que se basaban en la televisión analógica? Entonces, a mí me parece que, de hecho hay una paradoja, la tecnología es lo suficiente madura para resolver el problema de la obsolescencia. Es un problema de intereses, única y exclusivamente. Sí. Yo te quería comentar, por ejemplo, pensemos en el caso de la fotografía digital profesional. Hoy en día, las cámaras tipo Hasselblad con sensores digitales, respaldos de 50 megapíxeles y los lentes de buena calidad o otros parecidos, pueden estar generando fotografías con la misma calidad óptica que la hacíamos con el negativo de 6x6 o 6x4,5 y con mucho más información en píxeles de color. Es decir, si vamos a hacer la contraposición, lo analógico como aquello que estamos acostumbrados y que tiene la mayor riqueza de información y lo digital como algo perdidoso porque comprimiría o cosas por el estilo, no necesariamente es cierto, y te doy el ejemplo de la fotografía profesional digital, ¿no? Son equipos que están superando la resolución que tenían los formatos analógicos de formato medio, ¿no? De formato medio. Por lo demás, yo, siendo un historiador que me formé mirando para el pasado, se me hace muy difícil hacer ningún pronóstico sobre qué puede llegar a ocurrir en el futuro. Solamente voy a decir una cosa. Me parece que nuestras sociedades actuales obviamente están muy impactadas por la tecnología, la revolución en el acceso, la revolución tecnológica. ¿Quién va a discutir esto? Pero me parece que seguimos siendo sociedades atravesadas y que nos movemos en el marco de procesos de largo plazo culturales. Como decía un clásico historiador francés, Brodel, que analizaba la larga duración, bueno, las culturas no cambian de un día para otro. Entonces, en esos debates, cuando yo me acuerdo, y Américo se debe acordar, porque la Fundación Antorchas apoyó el proyecto en el que yo estuve digitalizando documentación histórica hace muchos años, nos auguraban el fin del libro tecnología, su aceptación depende de variables más complejas, que son las de las sociedades humanas con sus culturas y su historia. Eso simplemente, o sea, no sé si estoy en condición de hacer ningún pronóstico, pero creo que la tecnología se desarrolla también en medio de sociedades y culturas que tienen sus tiempos, sus preferencias. Y sus desigualdades también. Bueno, ni hablar. Bueno, yo sí me atrevería a hacer un pronóstico. O sea, después de lo digital, volverá a lo analógico, porque después de lo digital se plantearán, bueno, ¿y cómo podemos ir más rápido? Pues volviendo al analógico. Pero ya habrá otras tecnologías pues, que traten, por ejemplo, en vez de ceros y uno, pues que sea multinivel la codificación. Entonces se volverá otra vez atrás para ir más adelante, pero es todo un poco espiral. Por lo menos eso es lo que a mí me parece, vamos. ¿Tú querías decir algo? Si no hay más comentarios, sí. Thank you. I have No sé. discussion of No, infrastructure that's resistant to obsolescence. En el debate de la infraestructura, la pregunta es para Lino. Creo que esta idea de volver a lo analógico es interesante. Mi curiosidad era saber cuál es tu propuesta de una
infraestructura que sea resistente a la obsolescencia. ¿Es algo que has desarrollado o es algo que estás proponiendo? Es que en realidad lo he explicado muy mal porque no me daba tiempo. Esto es algo que yo he desarrollado y que estoy, digamos, ahora en una fase de experimentar, ¿no? De ver si realmente satisface las expectativas o no. La idea es, digamos, recrear, por eso le he llamado recreación a la estrategia, recrear el objeto sistema, lo que actúa como parte funcional, con una tecnología en la cual estos son cajas negras, es decir, mientras que se conserve la interfaz, la forma de interactuar entre uno y otro, no me importa cómo lo hace dentro, porque eso lo puedo hacer de la misma manera con las tecnologías que sigan en el futuro. Y esa es la idea fundamental de esto, es decir, no es que la tecnología no cambie, sino que está preparada para cambiar. Es decir, solo tiene que conservar cómo se comunica con el resto de los elementos del sistema, ¿no? Y cómo va a estar implementado, pues... Es que esto es un poco de ruido. Does this require that you have the source code for the original? No digo nada. ¿Esto requiere que tengas el código fuente del original? No, porque en la primera etapa pues se extrae desde el comportamiento del sistema, se extraería los flujos, los procesos, los datos. O sea, es una especie de proceso de ingeniería inversa. Es complejo y por otro lado puede ser costoso si los sistemas son muy complejos, ¿no? Pero una vez que haces este proceso, ya lo tienes definido de forma tal que lo puedes implementar pues con otras tecnologías, porque tienes definido el qué hace, el cómo lo va a hacer. Entonces esa es la idea. Bueno, otra cosa que quiero decir es que esto es como una tarea forense. O sea, cada hora es un mundo. Y entonces necesitará pues de los especialistas o el equipo adecuado para... Por eso es que insisto en que esto es transdisciplinar. O sea, la intersección está arte, ciencia, tecnología, la interacción comisario, artista, es fundamental, es cada vez más importante. Si no, no es posible hacer esto. Yo, de hecho, he hecho algún experimento y lo primero, lo más curioso es que la reacción del propio artista, cuando ve su obra expresada en unos términos que ni imaginaba, ¿no? Y esto actúa como una especie de notación, es un sistema de notación. Lo único que, y eso también es algo que me gustaría haber dicho antes, y lo digo ahora, la naturaleza de las obras digitales normalmente es alógrafa, a diferencia de autógrafa. Es decir, pues se puede repetir. O sea, cuando tenemos una obra de Internet Art, la vemos simultáneamente en todos los ordenadores que se conecten al sitio web. Bueno, pues eso es algo que con un sistema de notación, en definitiva, esto es como si fuera una receta. O sea, para hacer esto, siga usted estos pasos, ¿no? Pero está codificado en dependencia de sus datos y de los procesos que actúan sobre esos datos. Y esto se puede expresar incluso en forma de metadatos, como ha explicado antes también Fernando, que los metadatos no son más que datos que permiten representar datos. Es decir, dice, vale, esto es esto, pero significa esto otro, se establecen estos procesos de esta manera. O sea, eso la tecnología es muy madura para hacerlo. Y son técnicas que se utilizan en el desarrollo de los sistemas de ingeniería. La cosa es exportarlo a ver si funciona en el mundo de la conservación. Me acaban de indicar que esta mesa debe llegar a su fin, pero como no llega a su fin la jornada, seguramente todo esto puede continuar. Gracias a todos y bueno, continuamos con la próxima.